hasta el 1 de enero de 1992. Pero justamente yo lo que quiero desacreditar es el hecho de que no importa el nombre, sino importa la esencia jurídica del producto. Por ejemplo, desde que existe la convertibilidad, abril del año 1991, hasta el día que yo creo que termina la convertibilidad, que es el 3 de diciembre del año 2001, la característica de esa moneda es que no era una moneda argentina. Argentina adopta la moneda de otro país, por eso crea una moneda convertible. Esa moneda del 1 a 1, en realidad del 10.000 a 1, que después le quitaron 4 ceros, que es lo mismo, la 10.000 a 1, no es que era 1 a 1. Esa moneda es una moneda convertible que no tiene nada que ver con la que vino después. O sea, no es que en diciembre del año 2001 Argentina devaluó, o cuando vino Remeslenikov devaluó. No. Extinguió la moneda. Cuando se corta la convertibilidad, lo que surge es una nueva moneda. Por eso, el peso moneda nacional tan famoso y característico del liberalismo del siglo XIX, que empieza en 1881, 1883, que fue convertible contra varias monedas, tenía hasta respaldo oro, en realidad esa moneda no muere el 1 de enero de 1970, esa moneda muere cuando deja de ser convertible, en el año 1936. Quiere decir que nosotros tenemos desde el año 1936, y fíjense qué interesante la secuencia de tiempos, hasta el año 1991. ¿Saben cuántos años da eso? Da 55 años. El peso moneda nacional no convertible, el peso moneda nacional de papel, de curso forzoso, que vale porque el Estado dice con esto que yo imprimo y que te entrego, con esto vos podés pagarle a la gente y cancelar obligaciones. Eso es el curso forzoso. Por supuesto, la gente puede decir no lo acepto, pero es difícil decir uno no acepto algo que viene con el sello del Estado y donde el Estado dice vos con esto además me podés pagar los impuestos y podés cargar nafta en YPF en los años 50, 60, 70. Yo considero que el peso moneda nacional duró prácticamente desde que se crea el Banco Central con las características modernas hasta el año 1991. Son 55 años de Fibonacci. Es espectacular cómo da la secuencia de tiempos en la vida de las cosas y en la vida de los productos financieros. Tuvimos, sí, por supuesto, o sea, el peso moneda nacional, para que no haya confusión, incluye, no excluye, no importa cómo se llame. Estamos viendo cuál es la esencia del sistema monetario. Yo digo que en el año 35-36 nació una moneda de papel que murió en el año 1991 y que incluyó varias denominaciones. Peso moneda nacional, pesos ley 18.188, peso argentino y austral. Todo eso es una unidad. Entre el año 1991, y acá le voy a dar una fecha a esto, que se diferencia de lo jurídico y se diferencia de la ley. La ley de convertibilidad empieza a regir el 1 de abril de 1991, pero ¿cuándo efectivamente surge la moneda? Surge cuando se anuncia el 20 de marzo de 1991. Ya lo conté varias veces, que yo iba caminando por Figueroa Alcorta rumbo a la cancha de River para el 2-0 de Boca por la Libertadores, con 2 goles de La Torre en el Monumental, y ahí, como yo iba siempre escuchando radio, ahí lo veo a Marcelo Godoy, que trabajaba al lado mío en el Consejo Deliberante. Yo ese día salí del Consejo Deliberante, yo era concejal de la ciudad, me fui a ver de Boca a River, y ahí me conectan, no me conectan a mí, la radio conectan con el Ministerio de Economía, donde está Cavallo comentando la ley de convertibilidad. Pero los efectos mercantiles, ¿cuándo empiezan a surgir? Y a la mañana siguiente, el día 21 de marzo. Entonces, ¿ven cómo se analiza esto? No importa la formalidad jurídica en algunos casos, importa cuándo cotiza y cómo cotiza. Entonces, yo digo que la convertibilidad argentina
duró exactamente desde la mañana del 21 de marzo de 1991 hasta el día que Cavallo, el 3 de diciembre del año 2001, hasta la noche que Cavallo anuncia el corral financiero. El corral financiero es la muerte de la convertibilidad. Claro, ya sé, no es el momento de justificar a Cavallo, ni de atacarlo, ni nada. Yo estoy simplemente diciendo, acá estamos analizando mercados. Por eso esta sesión, a diferencia de no es una reunión de política. Sí es una reunión que incluye el análisis político, pero no es una reunión para criticar a nadie, porque tenemos cosas más importantes que hacer, como básicamente saber cómo posicionarnos en el mercado para interpretar lo que acaba de pasar y lo que va a venir. Quiere decir entonces, señores, que si yo doy por muerto al peso argentino convertible el 3 de diciembre de 1991, del año 2001, 3 de diciembre del año 2001, esta moneda tiene 19 años de antigüedad apenas. Apenas tiene 19 años. Y yo creo que esta moneda va a tener, por lo que yo estoy viendo en los gráficos, 21 años de antigüedad. Es muy interesante cómo está quedando. Yo estoy diciendo que dentro de 2 años, el actual peso argentino de papel no convertible va a morir. Ser en las cercanías de lo que son los 21 años desde el día que Cavallo dijo, yo acá tengo un corral. Y me gusta el número 21, como antes me gustó el número 55, que va desde que se creó el Banco Central hasta la ley de convertibilidad. Quiere decir que si yo voy a analizar técnicamente, y acá probablemente me diferencia de algunos colegas de análisis financiero y de algunos colegas de Elliott Wave, si yo estoy diciendo que el actual peso de papel nace el día que habla Cavallo, en diciembre del año 2001, quiere decir que yo no estoy empalmando los gráficos actuales con los gráficos ni de la época de la convertibilidad, ni del austral, ni del peso argentino, ni de la ley 18, ni del peso a ley 18.138, ni del peso moneda nacional de 1935 en adelante, y mucho menos con el peso moneda nacional de la generación del 80. No tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo con esto es que las monedas nacen, se desarrollan y mueren en muchos casos. A veces pueden durar siglos. De todas maneras, las que duran siglos, no es la misma moneda. O el dólar convertible contra oro es el mismo dólar que hay ahora. No, señores, el dólar de ahora es un dólar de papel que se puede expandir a voluntad y que tiene una tremenda demanda de dinero, que es lo que compensa la gigantesca emisión monetaria que hace el Tesoro norteamericano y la Reserva Federal. O la Reserva Federal por decisión propia, o la Reserva Federal a instancias de un juego combinado, o de hecho, o no combinado, con el Tesoro norteamericano. Yo doy inicio entonces a la vigencia de esta moneda, la que ahora usamos, en diciembre del año 2001. ¿Qué es lo que veo? Voy a hacer un yareo acá, el primer yareo que quiero hacer. Vamos a hacer un par de yareos. Bueno, este es un dibujito que ya lo publiqué varias veces. Es muy criticado que esté hecho a mano, pero a mí me gusta todavía hacer, especialmente cuando se trata de cuestiones conceptuales como estas que vemos acá. Este gráfico lo presenté el 13 de mayo de este año y trae ahí, si ustedes van abajo de todo sobre la mano izquierda, van a ver que dice un peso, noviembre del 2001. Es decir, 3 de diciembre del año 2001, como acabo de decir. Yo todo ese movimiento del 2001 hasta el 2002, ¿ven que dice agosto del 2002? Hay una subida
que va de 1, 1,01, 1,02, 1,10, 1,15. Miren, todavía antes del golpe de Estado del 19-20 de diciembre del 2001, el dólar todavía se podía conseguir 1,10, 1,15, 1,20. Se había roto la convertibilidad ahí. Y nuevamente, no hace falta que se anuncie que se rompió. Es el mercado que la rompió, producto de una corrida bancaria espantosa hace casi 20 años. Pero yo operé todo ese verano, 2001-2002, operé esta relación de cambios, desde la informalidad de una mesa de dinero hasta en los contratos de futuro que se habían establecido ya en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el ROFEX. Y además, bueno, además está el Banco Central aspirando moneda, alargando moneda, las típicas estupideces que hace el Banco Central argentino, que bueno, que si uno tiene la habilidad para jugarla, para jugarla bien, bueno, puede hacer una buena cantidad de dinero en contra de la estupidez humana del gobierno. Pero yo les aseguro, miren, que desde el día que habló Cavallo hasta el 15 de agosto del año 2002, el peso argentino se cayó, o sea, el dólar subió exactamente en 5 movimientos. Yo esos 5 movimientos los simplifico poniendo una línea simplemente, y fue hasta 3,96. No, cuando ustedes digan que fue a 4, 4,50, no, tienen la basura. El máximo fue 3,96. Por eso yo ahí marco 296%. O sea, hubo un primer movimiento de subida de 1 a 3,96 en 5 movimientos cerrados, agosto del 2002. Yo me coloqué en ese momento muy, pero muy pro peso. Y me acuerdo que yo discutía con todos mis amigos, los que eran opositores al gobierno de Duhalde, estaba el Remes Lenikov, estaba Todesca, que esto va al desastre, que va a la hiperinflación. Me acuerdo Carlos Rodríguez, el famoso tuitero, que estaba diciendo, vamos a la hiperinflación. Yo ya no sabía qué hacer para decir que no íbamos a la hiperinflación. Mejor dicho, yo no tenía la vehemencia que tengo ahora para andar discutiendo con nadie, porque ¿para qué voy a discutir si cada uno hace el negocio que quiere? Yo me puse absoluto y totalmente pro peso en ese momento, porque había 5 ondas. Cuando uno cuenta 5 ondas de algo, es porque se acaba el movimiento. Y venía lo que efectivamente vino después, la recuperación del peso. ¿Ven que hay una caída ahí de 3,96 a 2,73? Eso duró 3 años, señores. 3 años se revalorizó el peso argentino. El peso de papel se revalorizó 3 años. Hasta 2,73 en julio del año 2005. Todo ese fin de año, del 2002, era para vender futuros. Yo me acuerdo que me fui ese fin de año, me fui para Polonia, para Ucrania, y dejé cualquier cantidad de contratos vendidos. No Barrani, todo en blanco, porque eran contratos de la bolsa. Que yo creo que, por supuesto, que AFIP no controlaba nada en ese momento. Uno todavía podía ir a una casa de bolsa con una valija con moneda y te la tomaban por ventanilla. No había que girar. Pero bueno, fue una buena oportunidad para jugar esa en contra de la opinión pública. Porque la opinión pública estaba todavía completamente aterrorizada con la inflación. Con una inflación que nunca llegó. Espérenme un segundo. La opinión pública estaba muy negativa con el gobierno que ya era Duhalde, porque parecía una cosa espantosa, y era una cosa espantosa, pero se comió el ciclo negativo y después empezó a lucrar con el ciclo positivo. Eso es lo que catapulta a Kirchner. Todavía Kirchner, y este aprendiz de Kirchner, que es el actual presidente, Alberto Fernández, cree que ellos llegaron y que
al gobierno y que bueno, que tuvieron un éxito bárbaro porque hicieron las cosas bien. En realidad no hicieron nada, tuvieron todo servido. Vean el gráfico ahí lo que pasó con el peso. O sea, tuvieron una etapa de revalorización del peso. Al punto tal que el gobierno tenía que comprar. El gobierno en todo ese periodo tuvo que comprar dólares. Y así nos vamos a julio del 2005. Si ustedes se fijan en el desarrollo posterior, hemos tenido subidas tan importantes como del 296%, pero no hemos tenido ninguna bajada desde aquellos tiempos hasta el día de hoy de la magnitud de lo que significa la caída de 3,96 a 2,73. De 3,96 a 2,73 estamos hablando de 31%. Jamás el peso se revalorizó 31% desde ese momento. Gracias. Yo me acuerdo que ahí en julio del año 2005 la cosa era bastante desesperante porque estábamos en 2,73. Bueno, nunca más se dio una caída de esa magnitud. Si ustedes se fijan las otras grandes caídas, por ejemplo, la que va de 16,05 a 13,54 no tiene esa magnitud. La caída que va en agosto del 18 de 41,47 a 34,99 no tiene esa magnitud. Nunca más el peso se revalorizó de esa manera. Lo cual nos trae una información muy, pero muy útil, que es la siguiente, que es que la onda 1 al alza fue esa de 1 a 3,96 y que la onda 2 fue de 3,96 a 2,73. El cálculo, cuando una cosa vale 1 y esa cosa que vale 1 hoy vale 170, las extensiones de Fibonacci no se pueden hacer con cálculo aritmético, hay que hacer cálculo logarítmico. Por eso, en la parte de arriba, ustedes ven unos números raros ahí, 488%, 454%. Esas son dos secciones de subida. Esas dos secciones son fundamentales para analizar el actual peso argentino. Una es la subida que va desde ese julio depresivo, alcista en realidad, del año 2005 en 2,73, hasta los 16,05 de septiembre de 2014. Y vamos a recordar qué es lo que pasó desde julio del 2005 hasta septiembre del año 2014. Voy a ver si puedo sharear otro gráfico, que sería lo que es el gráfico oficial. Miren, fíjense acá, ¿ven? Este es un gráfico empalmado, donde tenemos obviamente parte de la convertibilidad que yo descarto, porque para mí empezó otra moneda, como dije, en el año 2001. Pero todo esto que se ve acá es la quietud. Ahí lo puse en logarítmico. Ahora acá se va a ver mejor. ¿Ven la voladura inicial de 1 a 3,96? Acá marca 3,88, pero el mercado negro llegó ese día a 3,96. Y después tenemos la caída, esto es una falla, esta línea es una falla. Después tenemos la caída hasta 2,73. Y esto está varios años en una zona muy cómoda para el gobierno. El tipo de cambio más común en esos años, 2006, 2007, 2008, 2009, era 3,10, 3,20, 3,30, inclusive. En la época de la crisis del campo, que es esta que estoy marcando acá, miren esta de acá, ¿ven? Esto es marzo del 2008. ¿Se acuerdan cuando empezó la crisis del campo, la 125? Marzo del 2008 hasta agosto del 2008. 15 de julio, 17 de julio. Pero fíjense acá lo que pasó. Había llegado a 3,30, 3,25 y llegó a 3,08. ¿Cómo puede ser que haya caído el dólar en medio de la crisis del campo? Bueno, el gobierno metió mano para fortalecer el peso, vendió dólares, se los llevaban, pero vos tenías un jugador que vendía pesos, perdón, que vendía dólares
y aspiraba a pesos. Pero quiere decir que todos esos años, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se transitan con relativa tranquilidad, como es la tranquilidad que se ve en este gráfico. Ven que no pasa nada. Ahí Argentina casi se puede decir que tenía el comportamiento de una moneda de papel con tipo de cambio flotante, pero sin mayores complicaciones, sin mayores volatilidades. Pero después, hacia el año 2000, 2009, 2010 y 2011 fundamentalmente, ¿ven cómo empieza a subir? Gran año de subida fue el 2011. El 2011 fue el gran año de despegue. Es decir, el despegue se da cuando, la sensación de miedo, la sensación de despegue, ¿cuándo se da? Se da cuando el dólar contra el peso supera el máximo del año 2002. O sea que el dólar contra el peso tardó 9 años, señores, 9 años en volver a los máximos del año 2002. ¿Están de acuerdo? 3,96 en agosto del 2002 y en septiembre del 2011 recién, al borde de las elecciones del 54% de Cristina Kirchner, 9 años después se superan los máximos del año 2002. 9 años en los cuales hay inflación, que empieza primero con el 8, con el 10, con el 15, con el 20, con el 30, y donde el peso argentino pierde competitividad, porque de haber pasado de ser un país recontrabarato en el año 2002, pasa a ser en dólares, siempre hablamos en moneda real, un país recontra caro. Y es acá, en este punto, donde yo creo que eso fue una subida normal de mercado, que no generaba ningún problema serio para Argentina. Es normal, las monedas se valorizan y se desvalorizan. Tienen periodos de contracción, periodos laterales, periodos de fortaleza y periodos de debilidad. Y la norma mundial es que esos periodos de debilidad se los deja libres, no pasa nada. Pero ¿qué ocurrió acá? El gobierno kirchnerista entonces, o sea, todavía era el primer gobierno de Cristina Kirchner, se vuelve loco. No sé qué es lo que sienten. El Banco Central, la Secretaría de Comercio, tienen un problema mental que no ven como normal esto que está mostrando el gráfico. Esta subida de acá, la ven, esto de acá, es normal en el mercado. Y es ahí cuando pone lo que popularmente se llamó el cepo, un nombre que a mí jamás me gustó. Lo que sucede en ese caso, técnicamente, es que el peso argentino deja de ser convertible contra otras monedas, no convertible en el sentido de convertibilidad, que te van a dar algo a cambio, deja de ser cambiable, no se puede cambiar más libremente. Eso en Argentina se llama cepo. No sé por qué se llama cepo, ya quedó para la historia, pero es un muy mal nombre. Y es ahí donde empiezan a restringir cantidades y empiezan a querer regular el precio. Y es ahí donde surge el mercado negro y donde este gráfico que yo estoy mostrando acá ya deja de tener sentido. Porque este gráfico que yo estoy mostrando acá, fíjense arriba de todo, dice 77,14. Es el dólar del gobierno este. Entonces ya lo tiramos a la basura. Pero yo lo traje acá para ver hasta dónde se puede decir que Argentina tenía una moneda de libre acceso y de tipo de cambio flotante. Exactamente hasta este punto que yo estoy marcando acá. Vamos a ponerlo, si quieren, en octubre del año 2011. Octubre del año 2011, hasta acá. Todos recuerdan cuándo fueron las elecciones ese año, ¿no? Creo que fueron 30 de octubre del año 2011, las del 54%. Y después de eso, a la siguiente semana, se imponen las restricciones cambiarias, donde hoy le preguntás a Moreno qué tuvo que ver él y dice que no tuvo nada que ver. Pero en esa época yo me acuerdo que él era el que tenía que ver con eso, porque Moreno, que es muy simpático, que todos nos divertimos con Moreno, hace poquito yo tuve un Zoom con él, es bárbaro Moreno, podríamos estar hasta en el mismo partido, pero tiene un problemita básico, que no comprende lo que son los precios. Él no comprende que no hay forma
legal de mercado. No hay lógica posible para que alguien pueda regular cantidad y precio al mismo tiempo. Es una cuestión lógica. No podés decidir que fijás precio artificial por abajo del mercado. Si vos fijás precio, no podés regular la demanda que vas a tener. Y si fijás cantidad, no podés regular precio. Es o lo uno o lo otro, pero ellos no lo pueden entender. Es acá donde surge el mercado negro nuevamente, que hacía largo tiempo que no lo veíamos. En verdad, el mercado negro que existió a principios de los años 2000, después de la caída de la convertibilidad, es un mercado negro relativo. Yo diría que es un mercado complementario. El verdadero mercado negro que no veíamos desde los años 80 surge acá, a finales del año 2012. Quiere decir que desde finales del año 2012 lo que vamos a tener es un registro manual de las transacciones entre mesas de dinero, entre cuevas, donde está el precio que hay que pagar para conseguir dólar norteamericano, la cantidad de pesos que hace falta oblar para poder tener una unidad sin límite, sin registro del gobierno y sin permiso. Quiere decir que yo, visto esto, yo ahora me voy acá y me voy a volver a sharear el otro gráfico, que es este de acá, a mano, que es el que publiqué el 13 de mayo pasado en mi Facebook y que lo subí al Twitter también. Si ven ahí todo lo que ocurre, toda esa etapa, 2011, 2012, 2013, es la locura del gobierno. Ahí se volvieron locos todos. Kicillof, Fábrega, Pelle, que estaba ya en esa época, Moreno, La Cámpora, viene el control de precios, viene toda la desinversión de Argentina, y de esa etapa básicamente, 12, 13, 14, hasta el 14. Hay un número muy importante que se da acá. Vean este punto que estoy marcando, que es 1605. En 1605, es de septiembre del año 2014, se produce una caída del dólar, o sea, una subida del peso que dura 2 años. Prácticamente dura 2 años, casi 2 años. Desde septiembre, un año y medio, vamos a decir, septiembre del 14 hasta febrero del 16. Incluye el final del gobierno de Cristina Kirchner, con Kicillof de ministro, con Fábrega de presidente del Banco Central y después con Banoli, ¿se acuerdan de Banoli? Pero incluye, ese año y medio incluye el final del gobierno de Cristina Kirchner y el principio de los primeros 2 meses del gobierno de Macri. Todos estos gráficos, ¿saben para qué sirve ver estos gráficos? Para ver que la economía no sigue necesariamente los periodos políticos de un gobierno determinado. La economía está por arriba, especialmente las finanzas, el mercado están por arriba de los periodos formales de los gobiernos. Porque yo estoy diciendo aquí que hay una onda completa que va desde 2,73 en julio del 2005, así estoy ordenando el movimiento, hasta septiembre del año 2014. De 2,73 hasta 16,05, nuevamente, de julio del 2005 hasta septiembre del año 2014. Y a esa onda, que fue una subida del dólar del 488%, yo la denomino 1 de 3. Después de la onda 1 viene la onda 2 y después de la onda 2 viene la onda 3, pero la onda 3 es una onda muy larga en magnitudes, a veces también muy larga en tiempos, que es compleja, que se divide a su vez en un montón de subondas. Y la onda 3 tiene adentro, tiene 5 subondas. Y yo considero que lo que vimos desde 2,73 a 16,05, entre julio del 2005 y septiembre del 2014, es apenas la onda 1 de 3, 488% de alza. Transitamos con bastante tranquilidad el final del gobierno de Cristina Kirchner,
Y yo le voy a dar, para los que se sientan ofendidos por mi comentario, hablando de Cristina Kirchner, que no estoy hablando bien, estoy describiendo una situación. Señores, es hora de que cuando hablemos de economía, dejemos a un costado las emociones y veamos la realidad, porque acá los precios lo que hacen es marcar realidades. Esa caída va de 16.05 a 12.35, una vuelta a 16.15, casi un año después, fíjense que va a 16.15 un año después, pero el mercado no tiene fuerza para romper al alza. ¿Quieren un fundamento de esto? Uno puede ser las Levax, inauguradas o reinauguradas por Fábrega y después expandidas hasta el infinito por Sturzenegger, pero otra es el cambio de gobierno. Tenías un país relativamente barato con el dólar a 16, que era muy caro el dólar, muy barato el país en esa época, y tenías la expectativa de un cambio de gobierno, que ese cambio de gobierno abarca dos sensaciones. Primero, la sensación Massa, que Massa tranquiliza la economía argentina, y después la sensación Macri, hasta el triunfo de Macri en octubre del año 2015. Hasta que vemos el primer discurso de Macri en diciembre del 2015, el discurso de Macri, el discurso básicamente de su equipo económico, de Sturzenegger y Prat-Gay. Y el peso se revaloriza en esos primeros 2 meses de Macri, vuelve a 13,54. Yo todo ese movimiento que está acá, que es una figura que se llama plano, un plano se llama, es una de las modalidades, es uno de los formatos que puede tener una onda correctiva, un plano. Las correcciones pueden ser triángulo, plano, zigzag. La caída de 3,96 a 2,73 fue un zigzag. La caída de 16,05 a 13,54 con el medio toca a 12,35 hace 6 años, todo ese jueguito de un año y medio que está ahí es un plano. Y justamente el ser plano me permite decir dos cosas. Lo que viene después de 13,54 es una quinta onda, y después viene la revalorización del peso, o lo que viene después de ahí es un desarrollo de la onda 3 que comienza en julio del año 2005. Y efectivamente, lo que empieza en 13,54, hace muchos años que estamos en condiciones de decir que no es la onda 5 final de esta estructura de caída del peso argentino de papel, sino que es apenas el inicio de una onda 3 de 3. Lo que empieza en 13,54 entonces es apenas parte de un gigantesco desarrollo al alza del dólar contra el peso, que está lejísimos de terminar o de haber terminado. Porque lo que tenemos desde ese 13,54, donde yo etiqueto la onda 2 de 3 recién, es el inicio de una onda 3 de 3, o mejor dicho, el inicio de una onda 1 de 3 de 3. ¿Ven ahí arriba que yo anoto 454%? Ese 454% es la extensión que desarrolló la onda 1 de 3 de 3 de la destrucción definitiva del peso argentino de papel. Es una onda que se extendió desde 13,54 al segundo mes del gobierno de Macri hasta octubre del 19. Para ser exactos, hasta 75 pesos el viernes anterior al domingo 27 de octubre del año pasado, donde fue elegido Alberto Fernández. O sea, esa onda va de 13,54 a 75. Ese 75 fue, por lógica de deducción, el viernes 25 de octubre del año 2019. Quiere decir que de abajo de todo tenemos 1, 2, 1, 2 y otra vez 1, 2. Porque después de que fue elegido Alberto Fernández y antes de asumir, durante un mes, el peso se revalorizó de 75 a 64.
Y recién en diciembre del año pasado, en enero, febrero y marzo de este año, y hasta abril y mayo, se produce la siguiente voladura, que esto cuando yo lo escribí valía 120. ¿Ven que es el 120 máximo que está ahí metido? Eso que ahí dice 120, que algunos lo quieren guardar como dibujito para un cuadro, en realidad llegó a 138. Para mí entonces en 64 lo que termina es una onda 2 de 3 de 3 y empieza una onda 3 de 3 de 3 en 64. Eso que empezó en 64, por ahora vimos 170. Pero ¿es algo 170? ¿Significa algo 170? No significa nada. ¿Por qué? Primero, porque lo que empezó en 64, en noviembre del año pasado, la mínima dimensión que tiene que tener, estamos hablando de una onda 3 de 3 de 3, la mínima dimensión que tiene que tener es igual a la onda 1 de 3 de 3. Y la onda 1 de 3 de 3 es la que va de 13,54 a 75, que es 454%. A mí se me ocurrió hacer este Zoom especial hoy porque vi una gente en Twitter, algunos tuiteros que decían que veían esta fotografía y no entendían qué era el 454%. El 454% es la subida porcentual que se da entre febrero del 2016 y octubre del 2019. Y es ese 454% el número que vamos a tener que usar de base para calcular lo que se va a desarrollar al alza, lo que se está desarrollando al alza desde los 64 pesos por dólar hasta donde termine. Por eso es que yo en mayo escribí lo siguiente: si la onda 3 de 3 de 3 fuese del mismo tamaño de la 1 de 3 de 3, que puede ser del mismo tamaño de la 1 de 3 de 3, o sea, el 454%, 64 de base de pesos más 454%, vamos a 355 pesos por dólar. Si fuese del 1,618 de la serie de Fibonacci, que es lo más probable para mí, tenemos que hacer 64 más el número que dé 454% por 1,618. Y ese número, hagan ustedes la cuenta, hagan 454 por 1,618 más 64 y le va a dar 535. ¿Y puede una onda 3 de 3 de 3 tener una dimensión del 2,618? Por supuesto que sí. Y la siguiente extensión que figura ahí en ese listado. Entonces, 454 por 2,618 más 64 nos da un dólar de 825 pesos por dólar. ¿Y cuál es la última extensión posible para una onda 3 de 3 de 3 o para una onda 3 en general? Por supuesto, el 4,23,6 de Fibonacci de la extensión de la onda 1. Y si la onda 1 tuvo 454%, la cuenta va a dar, con base en 64, 454% más 64, 454% por 4,23,6 de Fibonacci más 64 es un dólar de 1.295 pesos. A su vez, hay otra relación interna que yo la saqué cuando valía el dólar 34,99. Es una relación aritmética que nos lleva al número de 211,11. Este es el 211,11 que a tanta gente le causa gracia. Ahora, vamos a descomponer lo que viene sucediendo, y esto no está en el dibujito, está en la mente, lo que viene sucediendo desde que el año pasado Fernández tuvo unos días de calma, en noviembre del año pasado, antes de asumir. Porque antes de asumir, ustedes se acuerdan cómo era el ambiente, era de mucha conversación. Los equipos económicos, Andlerí se estaba hablando con Culfas. Bueno, más en clandestino se mete la Cunza con Guzmán. Bueno, hay un coreano que está con un mensaje, no sé, que mucha bondad, mucho agradecimiento. Gracias por las letras coreanas que escriben acá en el chat, compañeros.
Son muy lindas las letras coreanas. Pero mire, le voy a decir algo. Ese momento de tranquilidad, entonces, que es la caída que vemos desde 75 a 64, que produce un rebote también en el mercado de valores. Otra vez lo podemos ver, hoy no hay tiempo para ver eso, pero es muy importante ese rebote que produce el mercado y esa bajada del dólar contra el peso. Pero ¿por qué yo creo que el 211 se lo va a llevar puesto? Por lo siguiente, porque desde 64 lo que tuvimos es una subida hasta 138, que es el tope de los primeros meses de la cuarentena. 138 menos 64 da 74 pesos. ¿Entiende lo que digo? O sea, desde noviembre del año pasado hasta mayo de este año, el dólar subió 74 pesos. Y después en junio, julio, lo que tuvimos es una retracción hasta 122. O sea que eso es 1, 2. Por eso ahora está subiendo como está subiendo. Y lo que tenemos que hacer es 74 más 122, que me da 196, 198, o 1,61,8 de esto, que ya no quiero ni sacar la cuenta, porque esto es mucha aceleración. Lo que estamos viendo es una destrucción rápida del peso argentino de papel. Destrucción que no empieza ahora. Y para todos los que quieran hacer análisis técnicos serios, lo que le digo, cálmense con respecto a las críticas de los gobiernos. Esta obra maestra de la catástrofe monetaria argentina no es producto de un gobierno. ¿Se dan cuenta que es la mentalidad argentina desde hace 20 años? Es la mentalidad argentina que compartieron Duhalde y sus equipos económicos, Kirchner y sus equipos económicos, Cristina Kirchner y sus equipos económicos, Macri y sus equipos económicos, Alberto Fernández y sus equipos económicos. Es la mentalidad que tienen hasta ciertos economistas del establishment. Revisen los diarios de abril y mayo. Hasta Melconian decía que se podía emitir y que no iba a haber inflación. Y que iba a haber calma cambiaria. Señores, los clásicos, los que supuestamente estudiaron y nos enseñaron a nosotros que el nivel general de precios es la resultante de la cantidad de moneda en circulación por la velocidad de circulación de dinero sobre los bienes y servicios en oferta, y eso te da el nivel general de precios, o sea, P igual M por B sobre Q. Los que nos enseñaron eso se olvidaron y cuando empezó la cuarentena dijeron se puede emitir sin problemas en este contexto. Y siempre hacen lo mismo. Y yo no quiero ponerme a criticar amigos ahora, porque esto no es una sesión política. Pero cuando Sturzenegger empapeló el país con Levax, que es lo mismo que emitir moneda, es lo mismo. No, claro, pero cuando vos emitís Levax, sacás pesos de circulación, esos pesos no se cuentan como parte de la base monetaria. Es increíble que digan eso. Y lo dicen todos los economistas. Pero ¿cómo reacciona el mercado? Cuando ve Levax acumulados es exactamente igual que si hubieran emitido los pesos. Por eso que pasa lo que pasa. Por eso pasa lo que pasa en estos gráficos. Pero esta obra maestra que estamos viendo en este dibujito, en esta servilleta que yo a veces me gusta hacer en servilleta porque es parte de la tradición y porque además, ¿saben qué? No está, este gráfico no está en ningún lado. No puede una base de datos a buscarlo. Porque este gráfico es la composición de dólares oficiales con dólares de contado con liquidación y con dólares que se transan entre las mesas de la City, entre las cuevas. Entonces, este es el momento, esta reunión de Zoom, carece totalmente de chicana política y de doble sentido. ¿Y saben por qué? Porque no me interesa. No me interesa saber a dónde vamos. Y yo creo, por esto que acabo de decir, y también aprovecho la oportunidad para aquellos que me critican, dicen que creen que yo tiro cualquier número, que se me ocurre un número y lo tiro. Escúchame, no voy a ser tan irresponsable y tirar un número que no lo calculo. Pero yo quería tener esta oportunidad de charlar con ustedes y les agradezco la atención y el Zoom completo, y mucha gente se quedó afuera y está siguiéndolo por YouTube,
para mostrar cómo se hacen las cuentas. Cuentas que yo hice, que se están dando, pero que de ninguna manera yo pretendo que los demás sigan esto. Y además tampoco pretendo tener razón, porque saben que hasta esto, a diferencia de la política, donde uno para tener razón tiene que juntar votos, en este tipo de cosas probablemente lo que tiene que hacer es no juntar votos, es tener la mayor cantidad de gente en contra. Si todos ustedes creyesen que esto es posible, no se daría. Esto se va a dar, y yo creo que se va a dar porque todos creen que es imposible. Estos números, cuando esto valía 64 o 122, estos números tirados, 355, 535, 825, 1295, parecen estupideces. Parecen cosas que no tienen ningún sentido. Y yo acá estoy apenas abriendo un poquito de la información. Estoy descomponiendo partes de la onda 3 o partes de la onda 3 de 3. Pero ¿saben a dónde van los números? Si hacemos los Fibonacci correspondientes de lo que fue la primera onda, esa que fue de 1, cuando todavía estaba Cavallo, con De la Rúa, hasta 3,96, cuando arranca La Baña, que la recibió servida de lo que hizo Remes-Lenikov y Todesca, el hombre, el economista que murió hace poco tiempo. ¿Qué pasa si yo digo que la onda 3, esta que empieza en julio del año 2005, va a ser, por ejemplo, algo perfectamente posible a la luz de lo que es el desarrollo posterior de onda, que va a ser el 4,236 de la magnitud de la primera onda? 296% por 4,236 me da 1253. $296 por 4,236, 1.253 veces por 2,73. Ahí tenemos un dólar de 3.423. Pero tenemos otro problema, que es la complejidad de todo el desarrollo que se viene dando desde julio del 2005 y desde febrero del 2016 y desde noviembre del 2019, que son los 3 puntos de arranque. Esto es como si a un cohete lanzado al espacio le metieras un torpedo en la salida y después le metieras a los 30 kilómetros otro torpedo, a los 1.000 kilómetros otro torpedo y después ya cuando estés en la estratosfera otro torpedo más. O sea, la aceleración que agarra esto, la aceleración que esto agarra, es rumbo al infinito. A mí no me da ni siquiera que 1.295 sea el final de la subida. Ni siquiera me da que 3.423 sea el final de la subida de nada. Porque cuando esto se empieza a desplegar, de la manera que está escrito en este gráfico, van a pasar un montón de cosas. Va a haber un montón de reacciones de la política económica. Vieron que yo a veces trato de anticipar conductas del gobierno y conductas de los políticos que tienen el poder. Este anticipo de conductas no se basa ni en una información que yo pueda tener, que no la tengo y que no la quiero tener, ni se basa tampoco en una reacción enojada de mi parte diciendo son unos bestias y van a hacer esto. No, para nada, señores. Yo lo que digo es que la dinámica de lo que tenemos acá es lo que lo va a llevar al gobierno, inclusive contra su voluntad, a empapelar el país. Porque por supuesto que esto que está acá es inflacionario y es hiperinflacionario. ¿Y qué van a hacer? Dígame, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Contracción monetaria? No van a poder. Los precios van a volar. Y como los precios van a volar, y esta es una de las características de la hiperinflación, van a tener que emitir, pero porque los precios subieron.
La fórmula de la inflación, del nivel general de precios, P igual a M por B sobre Q, tiene un elemento en el numerador que es la B corta, que es la velocidad de circulación del dinero, que significa en forma práctica que los precios suben más rápido que la emisión. Significa que los precios suben y que ni siquiera van a tener tiempo de emitir. Es tanto lo que van a subir los precios que no van a poder emitir. Van a emitir después y van a convalidar la subida de los precios. Porque cuando hay pérdida de confianza, y estos gráficos muestran pérdida de confianza, pasan las cosas que pasan. Para colmo, todo el espectro político argentino, sin excepción, inclusive los liberales, menos yo, no son partidarios del mercado libre de cambios y no son partidarios de la flotación. Todos ustedes que están acá siguiéndome hoy en el Zoom, ustedes quieren comprar dólares. ¿Pero saben por qué quieren comprar dólares? No, que ustedes no quieren comprar. Analícense a ustedes mismos. Ustedes no quieren comprar dólares porque no tienen confianza en Alberto Fernández. No quieren comprar dólares porque es una mala moneda y hay déficit del presupuesto de emisión monetaria. Ustedes quieren comprar dólares porque no le dejan comprar dólares. Ustedes se quieren ir del peso porque el peso es una moneda de corral, porque el peso es una moneda de campo de concentración. Y eso, solo ese hecho te lleva a querer salir. Y el peso es una moneda de campo de concentración porque el consenso político argentino decide que no puede flotar y decide que el que vende es el Estado. ¿Por qué no puedo comprar dólares? Hagan una encuesta. Cualquier persona va a decir, no, pero el gobierno no me vende dólares. ¿De dónde sacaron que el gobierno tiene que vender dólares? ¿Qué es esta pelotudez? ¿Ustedes creen que en los países, en cualquier país del mundo, el gobierno vende dólares o euros? No, vos se lo comprás a otra persona en un mercado libre. El importador se lo compra al exportador. El importador se lo compra al turista que entra. El exportador se lo vende a alguien que quiere salir, que quiere sacar capitales. Así funciona el mercado de cambios, con libertad de acceso y con flotación. Pero acá, como acá nadie cree que cantidad y precio no se pueden regular al mismo tiempo, y creen que cuidado que suba el dólar, que se vaya a los precios y no podemos mostrar los precios, porque nosotros no podemos mostrar los efectos de un mercado que hace cosas que no nos gustan. Tenemos que taparlos, tenemos que romper las señales. Por eso prohibimos todo. Lo bueno que toda esta psicología, este dibujito que ven acá, no es más que la expresión de la psicología general de la población sobre el mercado de cambios. Y no es más que la muestra de lo que son las políticas de los gobiernos sobre algo que en el mundo es muy simple y que no se discute más. Palometa dice que no la rete acá en el chat. No sé quién es Palometa. Pero Palometa y todos, este problema de la balanza de pagos, este problema de la flotación, del déficit, de la faltante, del sobrante, se resolvió hace 49 años en el mundo. En el año 1971, ya lo conté varias veces. El mundo dijo, los cambios fijos no sirven. Ya que tenemos moneda fiduciaria, o sea, moneda que imprimen los gobiernos, el cambio va a ser flotante. Con el cambio flotante no hay problema ni de ingreso ni de egreso de capital, y no hay problema de caro ni barato, el mercado se ajusta solo. Esta conversación, lo que estamos diciendo acá, lo que estamos desenmascarando, es vergonzoso. Porque ya está solucionado, es la flotación. Pero nadie la va a hacer. Lo vi a Redrado en estos días haciendo comentarios totalmente contrarios a esto que yo estoy diciendo. Los economistas del PRO.
algunos amigos míos que son inclusive economistas, que uno dice, estos son monetaristas, austríacos, se ve que está todo bárbaro, pero cuando leen el libro son todos 10 puntos. Después cuando o llegan al gobierno o tienen que comentar la situación, no, que no se puede dejar, no se puede permitir una hiperinflación. Tenemos que tapar la señal de la hiperinflación y tenemos que emitirle VAX, sacar plata de circulación, sobrante monetario. ¿Qué están diciendo? O sea, violan absolutamente todo lo que en paralelo han enseñado como producto, como consecuencia de la aplicación de la Escuela Austríaca de Economía o del monetarismo de Chicago. Y a mí me gusta todo esto, señores, me gusta que sea así. La verdad, por una parte está mi indignación política con esto, pero también por otro lado está decir, bueno, yo me olvido que hago política o que quiero hacer o que opino. Esto es el mercado. Y yo al final de cuentas, ¿qué hago? Yo opero el mercado. Y mi visión negativa es resultante de esto que yo estoy viendo acá. Y yo le digo que 170 no es nada. 170, no hay nada en 170. No hay absolutamente nada. Hay algo en 198, en 211 y en 224 también. Hay algo. Y puede ser que vayamos rápido, muy rápido ahí, el martes, miércoles, jueves, muy rápido. Y después que caigamos 30 pesos de dólar. Y se puede caer 30 pesos. ¿Cuál es el problema? Ahí que lo sigo viendo a Marcelo Godoy en forma privilegiada, lo estoy viendo, Marcelo Godoy. Él trabajaba con Federico Pinedo cuando yo era concejal. Yo era concejal, Federico Pinedo, estábamos los dos al lado, una oficina al lado de la otra. Y bueno, ahí yo operaba el dólar, por supuesto. Todos operábamos dólar, todos operábamos el mercado. Me acuerdo que se estaba por pagar el Tidol 2. Tidol 2, el TACAM 2. Era un bono estrafalario que había sacado Alfonsín un año antes. No Alfonsín, este imbécil de Machinea, que encima todos creen que es un genio. Un caballo era del mercado, un irresponsable, jugando con plata ajena. ¿Saben cómo era el TACAM? O el Tidol 2. Era un bono en australes que se indexaba por la subida del dólar. ¿No leyeron algo parecido en estos días? ¿Ustedes que lo hace ahora este gobierno? ¿Cómo le llaman esto? Bonos dollar linked, que les parece cancherizo. Dollar linked, link en inglés. O sea, de vuelta lo mismo. Cuando venció el Tidol 2, en junio del año 1989, el dólar valía 180 y va rápidamente hacia 240 y 2 días después toca 190. Así hace así. Porque en el medio de una hiper o de una voladura del mercado de esta característica, se dan esa clase de movimientos. Pues, ¿qué es lo que sucede? Vos aspirás una cantidad de plata, de australes en esa época o de pesos no convertibles ahora. Y bueno, esto es poca plata, decís. Sí, es poca plata, pero si vos le metés un dólar link, la obligación del Tesoro, del Banco Central, según el caso, se amplifica con una voladura como la que estamos viendo. Esto es lo que están haciendo estos tipos. Y además venden dólar futuro. Es decir, todo mal. Lo que quiero decir con esto, y ya cierro, dije que era una hora, va 1:01, es que estamos en el eje central de la aceleración alcista, no estamos en el final. No estamos en una onda 5 de 5, ni en el inicio de una onda 5. Estamos en el desarrollo de una onda 3 de 3 de 3, que empieza en 64, en noviembre del año pasado. Y esa onda 3 de 3 de 3 apenas tuvo una tirada hasta 138, una retracción hasta 122, y ahora avanza libre en el medio de la desesperación general del país y se va a llevar todas las resistencias puestas. Mis objetivos son esos que están ahí en el papelito, que ustedes lo pueden guardar, lo pueden archivar, y por el momento no hago cambio de conteo. Lo llamé para ratificar el conteo. Esto es lo que espero. Me puedo equivocar tremendamente, puedo acertar parcialmente, pero esto es lo que yo estoy esperando.
Los tiempos son fascinantes, las destrucciones financieras argentinas son fascinantes, mucha gente sufre, mucha gente se frustra, mucha gente se va. La salida de gente del país que estamos viendo, ustedes saben que es algo que yo lo tenía previsto. Ahora, lo último, ahí yo escribí un par de cositas ahí arriba. Yo creo que estamos en un proceso hiperinflacionario de 2 años. Creo que el piso económico argentino lo vamos a ver dentro de un año, pero que ese piso se va a ver dentro del mismo proceso inflacionario. No es que cuando llega el piso se acabó la inflación, no, la inflación va a seguir, puede seguir hasta un año más. Y yo creo que el destino de esta moneda, que nació con Cavallo el día que anunciaba el corral, es la desaparición. La desaparición, y yo estoy calculando que la desaparición puede ocurrir en noviembre del año 2022, del actual peso argentino de papel. ¿Y qué es la desaparición? Bueno, la licuación total, la muerte del dinero tipo el bolívar venezolano, o puede ser una conversión forzosa a otra moneda. Y acá viene todo el sueño de mucha gente diciendo hagamos la dolarización y se soluciona el problema. Hasta economistas serios de los que yo he nombrado hoy, mejor dicho, de los que no he nombrado, hablan de la dolarización. Señores, lo último, ahora sí lo último. ¿De dónde sacaron que la dolarización es un decreto o una ley que dice a partir de ahora el dólar? La dolarización implica agarrar la totalidad de los billetes y monedas, la totalidad de los encajes de las entidades financieras en el Banco Central, la totalidad de los depósitos a la vista, la totalidad de las cajas de ahorro, la totalidad de los plazos fijos, más agarrar todos los contratos y sentencias en vías de ejecución o al borde de la ejecución, y los contratos que están en curso de ejecución, los que están a punto de vencer y los que están en curso de ejecución, y convertirlo todo a otra moneda. Todo eso suma cientos de miles de millones de dólares al precio de hoy. ¿Cuántas reservas hay? 0. O si quieren le ponemos un numerito, nos afanamos parte del swap chino, otra truchada que merece toda una consideración especial, 500 millones de dólares. Bueno, la dolarización se hace a 15.000 a 1, 10.000 a 1, 5.000 a 1, lo que sea. Pero que nadie sueñe, que nadie crea que tiene 170 pesos en el banco y que le van a dar $1. ¿Quién le va a dar $1 por esa basura? A lo mejor a 5.000 o a 10.000 le dan $1. No hay magia. Se fundió el país, la gente, las empresas y el Estado. Esto es un problema de supervivencia de cada uno. Gracias al amigo coreano argentino que me vuelve a saludar. Saludos a todos, señores. Después se podrá ver esto se podrá ver por YouTube. Gracias a Stalin, encargado de la retransmisión. Mañana nos vemos en el Obelisco. Suerte a todos.